Justo el momento que necesitaba, sí. Perfecto. Sí. Así que es tu momento, el momento que todos esperan. Ya adelante. Vamos a hablar de... Lautaro, ¿eh? Sí, datos del INDEC. Vamos a hacerlo Bueno, lo dale, más dale. apacible posible, para que decirlo. Le puse a esta columna Mentindec, que me gusta. No, muy bien. Sí. Es ingenioso. Es ingenioso. es creativo. Sí. Julio, en principio vamos a hablar de algunos datos que dio a conocer ayer el INDEC que tienen que ver con el consumo, porque supuestamente está todo creciendo, está todo bien. No dice ¿No está? eso el INDEC. Ah, ok. De hecho, el consumo en general sigue dando a la baja. Pero dicen que el consumo sube. Y desde el gobierno están, o por lo menos desde aquellos que manejan parece, la comunicación del gobierno en redes sociales y funcionarios, hablan de, mirá cómo consume la gente, con el fin de semana largo estaban como estasiados, etcétera, etcétera. Mirá Bueno, vos. el INDEC, los últimos datos dicen que a pesar de venir de un año terriblemente malo, que fue el año pasado, y vos decís, bueno, si fue tan malo, tiene que rebotar, aunque sea un poco. No. Solo queda ir mejorando después. Sigue bajando, según el INDEC, la puta. interanualmente, ¿no? Por ejemplo, índice en supermercados de ventas totales a precios constantes es esto, ¿no? Siempre mostró una caída del 0,8 interanual para septiembre. Es decir, con respecto a septiembre del año pasado, la venta en supermercados cayó casi un 1%. El método más utilizado de pago, según el INDEC, para sorpresa de nadie, Tarjeta de crédito. fue la tarjeta de crédito con más del 44% del total de las compras. Y bueno, y todo esto que venimos hablando del espiral de endeudamiento que están teniendo las familias para gasto común, gasto básico, comida, artículos de limpieza, etcétera, etcétera. Y que en algún momento va a llegar un límite en el que cuando no puedan pagar, de hecho hay un informe de los bancos que ahora lo vamos a relatar, y no pueda requerir la familia o acceder a otros créditos, porque una vez que vos vas debiendo a diferentes entidades, te van cerrando las puertas para pedir nuevo crédito, porque lo que está pasando es que para pagar la tarjeta le pedís un préstamo al banco, para pagar el préstamo al banco le pedís a una aplicación, para pagar la aplicación le pedís a una página web, y de ahí, bueno, ya vas a pedirle a la familia, al prestamista del barrio o a lo que sea, ¿no? Y se va haciendo una bola que es muy difícil de salir, y más con los salarios que cada vez están más deprimidos. Atención al tema mayoristas. Caída interanual de ventas en mayoristas del 13%, 13,1% con respecto a septiembre, de septiembre del 2025 a septiembre del 2024. Es un montón, 13% de caída en mayoristas. Y si hablamos de shoppings, las ventas interanuales bajaron un 3,4% en los shoppings. Otro dato que se estuvo hablando mucho ayer, seguramente muchos de los oyentes habrán escuchado, fue el tema del EMAE, es el estimador mensual de actividad económica. ¿Qué dijo el INDEC? Que en septiembre, mes que coincidió con la disparada de las tasas de interés y la corrida cambiaria, ¿se acuerdan? Previo a las elecciones, o post-elecciones en realidad de la provincia de Buenos Aires, mejoró, según el INDEC, un 0,5% contra el mes anterior, y habla de una suba interanual de la actividad económica del 5%. Obviamente, tanto Caputo para abajo salieron a festejar esto como diciendo, miren cómo está creciendo el país. Ahora, ¿qué pasó en el medio y que hoy está generando dudas en los diferentes ámbitos de la economía? Bueno, hubo una corrección del INDEC al alza de los datos de los 2 meses previos, con los que el gobierno logró que el tercer trimestre termine en terreno positivo, es decir, modificó datos que había dado previamente al alza. Julio había terminado con un crecimiento negativo del 0,1%, es decir, menos 0,1%, y agosto con una suba mínima del 0,3%. Y sin ningún tipo de explicación, en el nuevo informe del INDEC, ahora julio no decreció la actividad, sino que creció 0,1, y en agosto, en vez de crecer 0,3, creció 0,7 de repente. O sea, cambiaron esos datos. Luego de las críticas, salió un comunicado del INDEC diciendo que, bueno, que en principio es estimado y después se corrige, algo que es real, que puede pasar, quizás no con tanta diferencia, pero puede pasar, y va en contra de todos los estimativos de las consultoras que miden esto de manera privada. Y para el mes de septiembre también se puso en duda el dato, viendo que se habían modificado los datos de los meses anteriores. Más allá de eso, que no es tan importante, o sea, sí es importante si se toca el número de INDEC, pero hay que ver el desagregado de estos números.
qué sectores fueron los que mejoraron la actividad económica en el país y cuáles cayeron. Algo que fue muy desparejo. La industria manufacturera, por ejemplo, cayó un 1% interanual. Tenemos el caso reciente del día de ayer, de la cantidad de despidos que hubo en la fábrica de Whirlpool en Pilar. Más de 200 despedidos, cerraron la fábrica, no estamos vendiendo nada, nos vamos a dedicar a importar. Bueno, y la cantidad de fábricas que están cerrando y de pymes que venimos relatando periódicamente. Mientras tanto, lo que ha crecido mucho en ese periodo, según este informe, es la intermediación financiera, que creció casi el 40%. Entonces ese crecimiento se explica por el sector más que nada de la intermediación financiera y si quiere de la pesca, porque el año pasado no se pescó directamente, entonces ahora obviamente subió porque este año se empezó a pescar de nuevo. Ajá. Pero es decir, lo que tracciona este supuesto crecimiento tiene que ver con la especulación financiera, es decir, nada de la economía real. Por eso los salarios se siguen deprimiendo y la gente en general no siente este supuesto crecimiento. Recordemos, teníamos la tasa de interés más alta, mucho movimiento, fuga, etcétera, hizo que se mueva plata allí, pero en definitiva se termina yendo y no genera nada. De hecho, hasta los propios bancos perdieron plata en realidad. De hecho, el Banco Santander y el banco francés, el BBVA, como le dicen ellos, mandó un informe a sus casas matrices hablando de una recesión. ¿Qué pasaba esto? Si el dato daba que nuevamente había la actividad económica estaba cayendo, ya entrabas técnicamente en una recesión gigante. Entonces todos sospechan que tocaron el número para que ese dato no quede como que estamos en una gran recesión, sino que está creciendo la economía. Bueno, los bancos mandaron un informe a sus casas matrices, el Banco Santander, el BBVA, en la que dice lo contrario a lo que dice el INDEC. Consideran que la situación económica en este informe que le mandan a sus casas de Argentina es peor, así lo dicen ellos, es peor la situación económica en Argentina de lo que habíamos anticipado. O sea, ya veían que era mala, pero es peor aún, dicen ahora en este informe estos bancos. Incluso en el informe cuentan que la gente no puede pagar sus préstamos, que, por lo que empezaron a tomar cautela y limitar la cantidad de préstamos que están dando. Voy a leer textual. Hemos reducido de forma significativa la producción de préstamos ante el deterioro del entorno. ¿Qué quiere decir esto? El entorno es los trabajadores que no pueden pagar y entonces entran en mora. Y el Santander fue más preciso y dijo básicamente los únicos préstamos que concedemos en Argentina actualmente son a empresas exportadoras en dólares y a energéticas. Claro. Obviamente es lo que mandaron a sus casas matrices. Tan es así que en el tercer trimestre el uso de la capacidad instalada de las fábricas promedió un 59%, que es un nivel por debajo del promedio histórico y en algunos casos, los más perjudicados como los textiles, hoy la capacidad instalada está en el 37% nada más. La capacidad instalada es, vos tenés una capacidad de generar determinada cantidad de productos con tantas máquinas y solo estás usando el 37% de esa capacidad porque no estás vendiendo nada y a la vez despedís gente porque necesitas tanta gente para producir, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el empresario o el empresariado más poderoso está envalentonado y ofreció en el Consejo de Salario Mínimo un aumento de 4.000 pesos. 4.000 pesos. 4.800 pesos, para ser más preciso, en hoy lo que es el salario mínimo más bajo de la región en dólares, salvo Venezuela, si querés, pero en 15, ya lo dijimos otro día, en 10 años pasamos de ser el salario mínimo más alto de la región por amplia diferencia a hoy ser el más bajo de la región, y encima los empresarios van y ofrecen un aumento de 4.000 pesos sobre los 322.000 pesos que hoy es el salario mínimo. No hubo acuerdo, obviamente, con los sindicatos, y como viene pasando, desde que ganó Javier Milei, va a decidir el gobierno por decreto y Julio Cordero cuál va a ser el aumento en el salario mínimo. Para que tengan un dato, en la anterior reunión del Consejo del Salario Mínimo, los empresarios habían ofrecido algo muy bajo comparado con lo que pedían los sindicatos y tuvo que decir el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? Dio un aumento aún por debajo de lo que habían ofrecido los empresarios, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decimos, cuál es la forma que el gobierno nacional o la idea libertaria de cómo se baja la inflación principalmente, es que la gente no pueda consumir. Entonces, entre más depreciado esté el salario y la capacidad de consumo, menos va a ser la inflación. Ese es el cálculo que ellos hacen. Por lo cual, si la inflación está creciendo, quiere decir que los salarios para ellos hoy están
todavía muy altos. Entonces van a intentar seguir dinamitando los salarios de los argentinos para seguir bajando la inflación. Hay que ver cuánto... Es como siempre decimos, uno no sabe cuándo algo puede prender y dar vuelta a la taba, ¿no? Claro. Porque venimos de unas elecciones donde le fue relativamente bien al gobierno nacional, Bueno, sí. pero puede pasar cualquier cosa en un momento tan volátil, tanto económico como político, Sí. de la República Argentina. Ellos siguen por ahora tirando de la piola porque ven que lo pueden hacer, Claro, en y lo definitiva, bancan. y los bancan. Sí. Ese es el panorama que tenemos en el día de hoy, mientras que Marcos Lavagna, el que está a Marquitos. cargo hoy del INDEC, tiene ya todo armado desde hace muchos meses para que el INDEC mida de una forma más real Claro. tanto la inflación como estos índices, pero que no se está aplicando porque el gobierno nacional le dice, Claro. si vos lo aplicas ahora, se me viene todo el relato abajo y todo esto de que estamos creciendo y que la inflación es tanto, se cae. En esos términos no creo que se lo haya dicho. Por ahí se lo dicen de una Si forma lo- un poquito así. Si lo sacás, Sí. Por ahí se lo dicen de otra forma. Supone que el INDEC es un ente independiente del Ejecutivo. Por eso lo dejaron a Lavagna. claro. Pero bueno, evidentemente en lo que tiene que ver con lo real no es tan así, sino Lavagna ya hubiera Y no. aplicado la nueva metodología en base a todo lo que estamos relatando día a día. Así que en definitiva, hoy por hoy, lo que muchos interpretan es que el dato de la inflación está bien, pero está mal medido en términos metodológicos, y lo del EMAE, hay sectores muy grosos, financieros, como son estos bancos, que están diciendo, che, esto no es real, Claro. lo que está diciendo el INDEC en cuanto al EMAE. Veremos qué es lo que sucede de acá a futuro. Ya vimos que empezó Hay a que subir. llegar a la fiesta, a fin de año. Y diciembre en Argentina siempre es Por eso te es digo, un mes para mí- complicado. Claro. Sí, Tratar sí. de pasar en paz. Creo Creo que están tratando de... a eso se aspira, Claro. sí. Obviamente, cuando salió oficialmente que estos 20.000 millones de dólares de los bancos estadounidenses que iban a entrar no van a entrar venir. porque no le dan las garantías para recuperar esa plata, lo que empezó a pasar es un movimiento nuevamente del dólar, subió el dólar, subió un poquito el riesgo país, y hay que ver cómo se va a desarrollar con estos informes y con la falta de reservas del Banco Central en los meses subsiguientes, lo que tiene que ver con la macro y la microeconomía. Hasta ahora, cada vez que decíamos, che, esto ya no aguanta más, siempre sacaron un conejo de la valera, ya sea Sí. Scott Bessent girando guita del Tesoro estadounidense o comprando pesos para mantener el precio del dólar o dando un swap, o el blanqueo o retenciones cero por un ratito, siempre de alguna forma la encontraron. Después las bolsas para manotear se van agotando, esa es la Claro, realidad. sí, Veremos sí. cuál es la que inventan en un futuro, porque el modelo económico hasta ahora, que no está acumulando reservas, que está rifando No. dólares, que se está fugando, no lo cambiaron. Cerrando. Sí, sí, No lo cambiaron. Así que veremos cómo sigue esto. En definitiva, si no se cambia, en algún momento los lugares para anotar dólares se van a acabar. Bueno, excelente tu informe. Muchas gracias. La verdad que sí. Muchas gracias, Muy- Marcelo. Muy bueno. Muy conciso también, por sobre todo. No, muy bien. No, bueno, muchas gracias. Te felicito. Muchas gracias, Y es un Marcelo. honor para mí estar Es un honor estar acompañándote. contigo. Bueno, ¿a dónde vamos, Balagra? ¿Vamos a un tema? Dale, y volvemos.